El sanatorio de Battle Creek era una de las mejores instituciones médicas que existieron en el siglo XIX. Mientras estuvo bajo la dirección del Dr. Kellogg, marchaba muy bien. Sin embargo, los sueños del doctor eran contrarios a la misión que tenía la iglesia, que predica el evangelio eterno de Apocalipsis 14:6. Respecto a las amonestaciones dadas por Ellen White, siempre tenía una excusa para saltarse las advertencias y hacer lo que él quisiera. Después de todo, ella estaba en Australia y poco podía hacer para contrarrestar sus ambiciosos deseos. Analicemos qué planes tenía el Dr. Kellogg con la institución del sanatorio. Primero, todas las instituciones pequeñas afiliadas a la iglesia estaban al control de Battle Creek. En el momento oportuno, el Dr. Kellogg diría: con el fin de unir nuestros diferentes sanatorios en un solo cuerpo, la Junta Médica Misionera ha concebido el plan de que, en lugar de crear una corporación completamente independiente cada vez que se organice un sanatorio, debiera establecerse una asociación auxiliar que esté inseparablemente conectada con Battle Creek. Esto había sido un problema con el que la iglesia tendría que combatir. Allegados con el Dr. Kellogg, habían estado viniendo al sanatorio muchos de ellos ya disidentes que en su momento habían hecho gran bien a la obra. Ahora estaban preparando un libro para atacar a la mensajera del Señor. Todo esto gracias a los ingresos del sanatorio. Claro que esto estaba cubierto por una aparente simpatía en favor de la obra misionera. Esto suele ser lo más común incluso en nuestros días. A Ellen White esto no le era oculto. Con ojo profético podía saber lo que se estaba planeando entre las cuatro paredes, donde nadie podía observar sino solo los ángeles del cielo, quienes en repetidas ocasiones le mostraban a la sierva de Dios lo que iba a suceder antes de que sucediese. Todo esto sucedía mientras que la obra médica misionera se estaba apartando de los principios bíblicos y acercándose más a ser una lucrativa obra donde las grandes mentes incursionaban para acelerar su ambicioso proyecto. Veamos el origen del sanatorio de Battle Creek. Comenzó el 5 de septiembre de 1866 como el Western Health Reform Institute. En 1876, el Dr. John Harvey Kellogg se convirtió en el superintendente médico y su hermano W.K. Kellogg trabajó como contador. Como dijo John H. Kellogg, tomaron la palabra sanatorio, que luego se definió como un centro de salud para soldados inválidos. En sus palabras, un cambio de 2 letras transformó sanatorio a sanatorio y se agregó una nueva palabra al idioma inglés. Kellogg declaró que el número de pacientes aumentó de 106 en 1866 a 7.006 clientes durante el año 1906. El sanatorio de Battle Creek ha pasado por distintos procesos legales y tarde o temprano se desvaneció como el gran hospital que alguna vez fue. Además, los métodos curativos del sanatorio eran mucho mejores que los que se pueden practicar después. El sol, el aire, la naturaleza y el ejercicio era la mejor medicina para curar el alma y el cuerpo. Además, tenía un gran gimnasio al aire libre, se alentaba a los pacientes a dormir al aire libre y se facilitaron una serie de actividades al aire libre, y la dieta era vegetariana. Así se hacía mucho uso de la medicina natural. En vista de los acontecimientos dados, la hermana White tomó su pluma para escribirle al presidente de la Asociación General, George Irving: apreciado hermano Irving, salva al Dr. Kellogg de sí mismo, no está escuchando los consejos que debería escuchar. Y en el nuevo año 1900, las oportunidades para la obra de Dios eran un buen medio de salida para contrarrestar las actividades de la corrupción. Todo estaba aún bajo la tranquilidad de un mundo de libre acceso. Se podía viajar desde los Estados Unidos hasta la Argentina, desde Francia hasta la China. Era posible viajar a casi cualquier país para predicar el evangelio, sin tener necesidad de llevar pasaporte. La gente, deseosa de escuchar un mensaje de salud desconocido para la mayoría, se dedicaba a hacer ejercicio al aire libre y practicar la nueva moda de andar en bicicleta. Los afortunados que tenían los medios para viajar hacia Battle Creek acudían por miles, sin sospechar las luchas y problemas que hervían bajo la superficie, y quedaban encantados con un conocimiento, aunque fuera parcial, de la verdad. Los ángeles habían hecho todo lo que el cielo podía hacer a fin de preparar al mundo para la recepción del mensaje adventista. Se había ofrecido el gran mensaje de la lluvia tardía que anunciaba la victoria en Jesús. Todo esto era una oportunidad para la obra de Dios, siempre y cuando se la aprovecharía. Sin embargo, en su momento se estaba separando el sanatorio de la iglesia, y encima el doctor encargado de la obra médica
estaba introduciendo teorías extrañas acerca de la naturaleza de Dios. La hermana White ya había advertido a la iglesia de estos acontecimientos, por lo tanto ya habían sido amonestados. La casa editora Review Herald imprimía libros seculares y los hermanos de la iglesia compraban y vendían propiedades. Se habían también amonestado a los padres a no mandar a sus hijos a los colegios de Battle Creek para no ser introducidos en las insinuaciones de la nueva teología. Ellen White le escribía al Dr. Kellogg como una madre escribiría a su hijo. Le estoy escribiendo en la forma como una madre escribiría a su hijo. Le ayudaría si pudiera hacerlo. Iría a verlo si lo pudiera. Si usted estuviera dispuesto a recibir los mensajes de advertencia que le han sido enviados, se salvaría de experimentar enormes tribulaciones. En el momento oportuno todo estaba para hacer o deshacer la obra de Dios. El diablo no desaprovecharía una gran oportunidad para destruir a su iglesia. No obstante, la sierva de Dios daba el último llamado a su hijo Kellogg antes de que se desate lo que llamaríamos más tarde el alfa de una apostasía que no se detendría sino que avanzaría como un fuego tras la mecha hasta completar su última obra denominada Omega. Según el alfabeto griego, decisiones urgentes requería el destino del mundo a partir del pueblo de Dios. Finalmente, podemos concluir que el Dr. Kellogg tenía grandes planes para el sanatorio, pero su obra mostraba rebelión hacia los consejos dados por Dios. El sueño de Kellogg estaba por enfrentarse al sueño de Dios y su pueblo. Si no se detiene la obra extraña del mal, el alfa de la apostasía estaba a las puertas de la iglesia.